Este acto en el que nos convocamos y que se titula Municipalismo, pues a mí me gustaría hablar del arma del municipalismo para el cambio, y me gustaría también englobarlo o enmarcarlo en este momento histórico que vivimos, que no es más que unas elecciones a la vuelta de la esquina, y es también una oportunidad de cambiar nuestro país para lograr que la gente de abajo empiece a vivir de manera digna, ¿no? No soy concejala como José Manuel Calvo, no tengo experiencia como concejala en lo municipal, pero sí que he participado activamente en las elecciones municipales anteriores en construir con otra mucha gente un camino que nos dirigía a que hubiera opciones de cambio en muchos ayuntamientos en toda la región. Esas elecciones municipales nos dieron a todos un aprendizaje, una lección, y caminamos mucha gente junta para lograr que hubiera candidaturas de unidad popular, candidaturas del cambio, que lograsen que en las instituciones empezase a gobernarse de forma diferente. Y, digamos, desde Podemos se vio la necesidad de asaltar los cielos, empezando por aquellos espacios de gestión de lo común más cercanos a la gente, y después proponernos retos mucho mayores, ¿no? Y así el municipalismo empezó a ser un primer paso para empezar a cambiar el país. Podemos decir que el municipalismo es el primer mini asalto a los cielos, ¿no? Y Podemos, en este proceso de las elecciones municipales, estableció una serie de criterios y unas líneas maestras, como fue la de impulsar candidaturas del cambio, que sirvieron en aquel momento, pero que quizá ahora toca repensar. Estamos ahora en un momento diferente, en el que ahora tenemos concejales en un montón de municipios de la región, donde además también formamos parte de importantes gobiernos municipales, y donde la situación empieza a cambiar, y tenemos diferentes retos, ¿no? Tenemos retos como el seguir construyendo este poder popular, este tejido social, esta masa social, esta estructura ciudadana que nos permita, pues, el lograr un cambio local. Y tenemos que pensar además la manera, y este es el momento, de ver cuál es la manera más efectiva de tener estos gobiernos municipales que permitan, bueno, pues lograr que sean efectivos para los derechos de la gente, ¿no? Para defender los derechos de la gente y que sean ejercidos. Por eso es importante que participemos en esta asamblea ciudadana municipal, en este debate en el que tenemos importantes retos. Hablaba antes el compañero cuando presentaba el acto del 15M, inevitable en este fin de semana hablar de lo que el 15M pudo aportar en esta ruptura del contrato social, en el que la ciudadanía se vio excluida como agente de derechos, y donde la gente empezó a tomar las riendas del cambio. Y el 15M supuso, desde luego, el poner unos ingredientes para que una mayoría social que se había sentido rotas sus expectativas o truncadas sus expectativas, que esa mayoría social pudiese empezar a ser una mayoría política, ¿no? Y esos ingredientes que logró poner el 15M fueron, desde luego, el primer paso para crear todas esas candidaturas del cambio, que luego han sido unas herramientas para recuperar las instituciones, ¿no? Y por tanto, tanto el 15M como los movimientos sociales, como toda la movilización social, junto con las candidaturas municipales, como ahora Madrid o en otros muchos pueblos, son herramientas imprescindibles para lograr recuperar las instituciones para la gente. Creo que es importante esta fecha que pasamos ahora, en la que justo hace un año que hicimos ese mini asalto a los cielos y logramos entrar en las instituciones haciendo ver que se podía gobernar de otra manera. Y estamos de celebración y tenemos que celebrarlo, porque
creo que hace un par de años eso sería impensable y es importante que miremos para atrás y veamos los logros que hemos conseguido. Creo que eso nos ayuda a crecer y nos ayuda también el mirar cómo ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Santiago son ahora gobernadas por candidaturas del cambio y logramos y vemos cómo en la vida de la gente empieza a tener repercusiones y vemos como ahora los presupuestos empiezan a ser participativos o como la policía ahora sirve también para cuidar a la gente y para cuidar nuestra ciudad o como, pues por ejemplo, yo que soy vallecana, el dinero de los asesores municipales de la Junta Municipal de Vallecas no sirve para contratar asesores, sino que sirve para poner un autobús que lleve gratuitamente a la gente al Hospital de Vallecas, puesto que está en un sitio inaccesible, ¿no? Vemos que se puede gobernar de otra manera y ¿para qué ha servido que ahora estemos en las instituciones? Bueno, pues yo creo que ha servido para varias cosas, ¿no? En primer lugar, para demostrar que existe una forma diferente de gobernar y en segundo lugar, pues ha servido para abrir una cuña en nuestro camino a cambiar el país, ¿no? Creo que tiene... Pero es importante que sepamos o que tengamos claro cuáles son las claves o cuáles son los retos que tenemos a partir de ahora, porque sí es cierto que tenemos como meta más inmediata el lograr cambiar el país, pero no se nos puede olvidar defender Madrid, defender nuestro Madrid en el que estamos poniendo muchos ingredientes para lograr el cambio y creo que, bueno, pues diría que dos son las claves que tienen que servirnos para pensar en este proceso de municipalismo que abre ahora Podemos Madrid. En primer lugar, creo que es necesario y que es uno de los retos el construir una construcción colectiva, un empoderamiento popular, un impulsar el tejido social y en ese sentido creo que los círculos y las candidaturas del cambio son imprescindibles para remover y para articular ese tejido social y ese empoderamiento popular que necesitamos. Y en segundo lugar creo que es imprescindible el reto de cómo articular, de cómo pensar esa representación municipal que permita que sea participativa sea un gobierno participativo, pero sobre todo creo que el gran reto es pensar cómo podemos fortalecer la vida colectiva y es decir, cómo debemos articular esa relación entre lo social y ese ayuntamiento, cómo articular esa relación entre los movimientos sociales y un gobierno que tiene que gobernar no solamente para los que le han votado, sino también para quienes no les han votado, ¿no? Y me parece que esos son grandes retos y tenemos que pensar cómo esos movimientos sociales y cómo esa ciudadanía tiene que relacionarse con las instituciones, cómo esas tensiones que sirven para que la ciudadanía y el tejido social y esos movimientos sociales sirvan para desafiar y para colocar nuevos retos a ese gobierno, pero sin embargo sirva también ese gobierno para la gente que no nos ha votado y que no podemos olvidar, ¿no? Creo que esos son un poco los retos que tenemos que pensar, son las claves en las que tenemos que pensar esta asamblea municipal y desde luego creo que, como decía, no podemos dejar de pensar en Madrid, en este gran asalto a los cielos que ahora nos espera el 26 de junio y que permitirá que, sin duda, tengamos un sorpaso al Partido Popular y logremos entrar en las instituciones y que el próximo presidente del Gobierno se llame Pablo Iglesias. Así que, bueno, sin más, deciros que os necesitamos fuertes en este periodo, que os necesitamos fuertes en los círculos, en los movimientos y que os necesitamos. Así que, bueno, para lograr que nunca más exista un país sin su gente. Nada más. En este primer año hemos conseguido que las agendas de todos los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Madrid, de todos los concejales y concejalas de gobierno, sean públicas y estén publicadas a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. También hemos conseguido que la ciudad esté más limpia. Y aunque es insuficiente, aunque todavía falta mucho por hacer, sabéis que están esos contratos integrales que dejó el anterior gobierno, contratos blindados que limitan mucho el margen de maniobra, pero creo que este gobierno ha sido valiente, ha puesto en marcha una serie de medidas que nos permiten tener hoy una ciudad más limpia. Y también estamos trabajando para garantizar el derecho a la vivienda a todos y a todas.
para que cada vez que se produce un desahucio, que desgraciadamente se siguen produciendo, porque para que esto deje de ocurrir tenemos que ganar el Estado y tenemos que cambiar la ley hipotecaria, tenemos que garantizar que no se pueda producir un desahucio cuando no haya una alternativa habitacional, pero lo que está haciendo este gobierno es proporcionar una alternativa habitacional y también hemos conseguido tener una ciudad con una calidad de aire mayor. En Madrid teníamos y seguimos teniendo unos índices de contaminación altísimos, unos índices de contaminación inaceptables. En 2014 salió un informe que decía que Madrid era la ciudad de más de 100.000 habitantes más contaminada de Europa. Una ciudad en la que cada año mueren 2.500 personas por problemas cardiorrespiratorios vinculados a los altos índices de contaminación. Pero había un protocolo de calidad de aire, había un protocolo que aprobó el gobierno anterior, pero que jamás se atrevió a aplicar. Y tuvo que ser este gobierno, tuvo que ser la concejala Inés Sabanés la primera que se atrevió a aplicar el protocolo porque decían que era impopular. Lo aplicamos y conseguimos bajar esos índices de contaminación para garantizar esas condiciones de salud necesarias para todos los ciudadanos. Y también nos decían que no se podía incrementar la inversión, que no había dinero para nada. Y este gobierno ha bajado el IBI, ha reducido el IBI un 7% de media a las familias y a los pequeños comercios y sin embargo ha multiplicado por 2 la inversión. En mi área, en desarrollo urbano sostenible, la inversión para el mantenimiento de vías públicas, para la mejora de aceras y calzadas, ha subido del año 15 al año 16 un 100%. De cada euro que se invertía en el año 2015, hemos multiplicado por 2 esa inversión. Porque evidentemente nuestra ciudad necesita todavía muchas actuaciones de mejora, debido también al abandono que hemos sufrido durante los últimos 8 años. Y en materia de urbanismo también debo decir que, aunque quizás se plantea como un objetivo modesto, hemos conseguido algo que ya digo, puede parecer a priori modesto, pero que nos parece muy relevante. Y es garantizar que la ley en esta ciudad, en materia de urbanismo, sea igual para todos. Os cuento una anécdota. En un pleno yo planteé esto mismo. Dije que uno de mis objetivos era garantizar el cumplimiento de la ley en esta ciudad. Y al terminar mi intervención se me acercó Esperanza Aguirre y me dijo que estaba encantada de que por fin un concejal de urbanismo estuviera decidido a cumplir la ley en esta ciudad. Y yo le dije, pero Esperanza, si todos los anteriores eran de tu partido. Y me dijo, anda que yo estoy de acuerdo con la gente de mi partido. Esto yo creo que es muy indicativo de lo que ha sido este gobierno y lo que han sido los dirigentes que hemos tenido en los últimos años. Y tenemos, ahora que se habla tanto de grandes actuaciones, y por contaros, nada, unas pinceladas, porque creo que lo importante son las preguntas y las intervenciones que queráis hacer. Pero ahora que se habla tanto de grandes actuaciones, porque evidentemente han condicionado la política urbanística de los últimos años, una política sin un proyecto global de ciudad, basada fundamentalmente pues en diversas actuaciones de mayor o menor tamaño que han ido condicionando el desarrollo urbano de Madrid. Pero ahora que se habla tanto de grandes actuaciones, este gobierno ha hecho una apuesta por una gran actuación, seguramente la mayor actuación que se va a llevar a cabo en los últimos 25 años, que es una gran actuación de regeneración urbana. Hemos puesto en marcha un programa de regeneración urbana que afecta al 38% de la población, que cubre 109 áreas, 109 barrios de nuestra ciudad, y que lo que pretende es ir reduciendo progresivamente la desigualdad territorial que tiene la ciudad de Madrid, que pretende actuar con medidas de mejora, con medidas de adecuación de viviendas, de espacios públicos, de calles, de plazas, en esos barrios de la primera corona, fundamentalmente de la periferia, entre los que hay algunos de ellos en el distrito de Hortaleza, sin lugar a dudas, en los que el abandono de las instituciones ha ido generando condiciones de vida que en algunos casos no son dignas para los ciudadanos. Y así queremos tener casas más eficientes, donde la pobreza energética se combata no solo con medidas activas de garantizar que la gente pueda pagar las facturas, sino con medidas pasivas de mejorar la calidad de los aislamientos, la calidad de las fachadas de las viviendas. Donde queremos también garantizar medidas de accesibilidad. Tenemos 43.000
edificios sin ascensor de más de 3 o 4 plantas sin ascensor en la ciudad de Madrid, donde tenemos personas mayores. En este barrio seguro que conocéis a muchas que no pueden salir de sus casas, que no pueden ir al centro de salud, que no pueden tener una vida adecuada, que tiene que ir el practicante a su domicilio porque están encerrados en sus viviendas. Esta situación es inaceptable y queremos poner en marcha, y de hecho lo estamos haciendo, este programa para garantizar la accesibilidad a esas viviendas, a esas familias que no tienen ascensor y que no pueden, como digo, salir de su vivienda. Y también creemos que este programa va a servir para paliar otro de los problemas estructurales de nuestra ciudad de Madrid, que es el desempleo. Un desempleo generado fundamentalmente por ese pinchazo de la burbuja inmobiliaria que ha dejado a mucha gente del sector de la construcción en el paro, que ha dejado a mucha gente del sector de la construcción sin poder ganarse la vida porque esa era su profesión. Y pensamos que hay que reconducir ese sector de la construcción, pero no para seguir expandiendo la ciudad en esas urbanizaciones fantasma que veíamos ayer en Seseña, donde había una carretera sin terminar, donde había una urbanización desierta, sin gente y un incendio al fondo. No queremos que la ciudad se siga extendiendo en urbanizaciones fantasma, sino queremos que ese sector de la construcción se dirija a la rehabilitación de viviendas y de espacios públicos. Porque además esto nos genera la oportunidad de desarrollar un empleo de mayor calidad y de generar un nicho de empleo para 10 o 15 años, que es lo que necesita la ciudad de Madrid. Y además, para incluir a las empresas, pequeñas y medianas empresas, de la construcción, de la innovación, de la tecnología, que puedan incorporarse a este sector. Y también para incluir a las universidades. El otro día la presidenta de la Comunidad de Madrid dio, y nos felicitamos por ello, y le felicitamos por ello, dio la medalla de la Comunidad de Madrid el día del 2 de mayo a las 6 universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Nos alegramos de que el sector público, de que la universidad pública vuelva a estar presente para el gobierno regional, que ha sido abandonada durante los últimos años. Nos alegramos, pero queremos también que esa universidad pública sirva para aumentar el I+D+I, la innovación, el desarrollo y la investigación de nuestra ciudad y de nuestra comunidad. Y creemos que el sector de la rehabilitación energética es un buen destinatario de toda esa capacidad de investigación y de innovación que tienen nuestros centros públicos. En definitiva, creo que hemos dado pasos para mejorar nuestra ciudad, para cambiar nuestra ciudad, como decíamos en campaña hace un año. Pero estos pasos son todavía insuficientes. Pensamos que queda mucho por hacer, sin lugar a dudas, queda mucho por hacer a nivel municipal, queda mucho por hacer a nivel regional y queda mucho por hacer a nivel del gobierno de la nación. Sin embargo, creo que debemos alegrarnos porque estamos en el momento, estamos ante la oportunidad, como decía al inicio, de conquistar ese gobierno. O sea, no hay una claridad todavía muy grande entre toda la población de qué es esto de la Asamblea de Madrid. Y esto de la Asamblea de Madrid es una cosa muy importante, porque la Asamblea de Madrid o la Comunidad de Madrid, las comunidades autónomas en nuestro país en general, tienen la competencia de los servicios públicos. Y todo aquello para lo cual la gente se movilizó, salió a las calles, nació Podemos y hemos llegado a las instituciones, que es, entre otras cosas, ¿no? Pero una parte muy importante es defender los derechos, defender los servicios públicos, que son los que garantizan que todas las personas tengamos acceso a esos derechos, a la educación, a la sanidad, a la justicia. Todo eso son competencias que básicamente gestiona la comunidad autónoma, la Comunidad de Madrid, el Gobierno y la Asamblea de Madrid, donde nosotros trabajamos todavía desde la oposición, pero ya haciendo cosas bien interesantes, ¿no? Os decía antes que yo he sido abogada y que, bueno, voy a contaros, porque no me quiero alargar y le quiero dar la palabra a José Manuel, que es el portavoz y vecino del barrio, y luego a vosotros. Pero sí contaros, por ejemplo, una de las cosas por la que me parece fundamental que retomemos la ilusión, aprovechando además el impulso de la confluencia que hemos logrado en estos días atrás con Izquierda Unida, que creo que era una cosa deseada por una parte muy importante de la población. No hay más que ver los resultados de la votación de nuestros inscritos, más del 90% ha votado a favor, y yo creo que esto nos va a dar un impulso para abordar esta nueva cita electoral con energía y con muchas ganas, ¿no? y que nos va a ir muy bien. ¿Y por qué es tan importante que estemos
confiemos en las instituciones y que gobernemos? Pues para hacer cosas como esta. Os cuento un hilo. Nosotros, en el mes de diciembre, tuvimos que abordar por primera vez los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Evidentemente, los presupuestos los había hecho el Gobierno, había hecho un borrador, y nosotros teníamos la oportunidad, como grupo parlamentario en la Asamblea, bueno, pues de votar a favor o en contra. Lamentablemente estamos, junto con el Partido Socialista, a un voto de diferencia del bloque que componen Ciudadanos y PP, y entonces, en materia económica, que es en lo que nos diferencia, es decir, las políticas económicas son las que de verdad pueden transformar un país, y lamentablemente en eso, aunque con Ciudadanos en algunas cosas nos hemos encontrado en este camino, cuando llega la hora de verdad, cuando llega la política económica, que es lo que de verdad es transformador, ahí no nos encontramos en absoluto. Por eso no ha sido posible que facilitáramos un gobierno, porque sabíamos que las políticas económicas iban a ser absolutamente continuistas y absolutamente contrarias a los intereses de la mayoría social. Bueno, pues llegaron los presupuestos y nosotros teníamos la oportunidad de intentar introducir por lo menos algunas enmiendas, algunas modificaciones a esos presupuestos que eran, como siempre, continuistas, a pesar de que el Partido Popular de Cifuentes se presenta como un partido nuevo. Ella es una presidenta moderna, que tiene, digamos, un estilo y una estética muy diferente a Ignacio González, incluso a Esperanza Aguirre, ¿no? Ella se presenta sobre todo como una mujer moderna. Claro, pero la realidad es que lo que importa, que son sus políticas, su programa, los presupuestos que elabora, son idénticos al PP de siempre, ¿no? Porque es el Partido Popular de siempre. Pero bueno, algunas de las cosas que conseguimos fue, por ejemplo, en la ley que acompaña a los presupuestos, introdujimos un reglamento que impide que se pueda volver a vender vivienda pública a los fondos buitres, como se había hecho con las políticas de los anteriores gobiernos del Partido Popular. Y esto lo enlazo con la justicia, porque, claro, todo esto ha sido gracias a que hay un diputado en la Asamblea de Madrid, responsable de vivienda, que viene del movimiento ciudadano de la PA. La PA ha sido en este país la que ha hecho despertar a la ciudadanía del problema enorme que teníamos en este país de familias que estaban siendo desahuciadas porque teníamos unas leyes profundamente injustas que benefician siempre a los bancos y van en perjuicio de la gente, ¿no? Gracias a esa movilización ciudadana, ahora estamos asistiendo a cosas que desde mi punto de vista como abogada son avances sociales enormes y que hubieran sido impensables hace 3 o 4 años, como una jueza que recientemente, hace escasamente un mes, ha dictado una sentencia en la que dice, oiga, estas cláusulas abusivas que han firmado miles de personas son ilegales, son contrarias al derecho y los bancos tienen que devolver todo el dinero que han cobrado indebidamente durante todos estos años a la gente, ¿no? Esta sentencia, que es absolutamente revolucionaria, podría haberse dictado hace muchísimo tiempo, porque el derecho es el mismo, no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado la presión social. El derecho y la justicia es una maquinaria completamente decimonónica, antigua, que siempre va muy por detrás del impulso social y de los avances sociales, ¿no? Y ha sido esta presión ciudadana la que ha hecho que una jueza valiente haya dictado una sentencia como esta. Para que haya una jueza valiente que dicte una sentencia valiente como esta, es necesario una justicia, un poder judicial independiente de los otros poderes del Estado y que tenga medios, que tenga recursos para poder trabajar. Y para eso, nosotros, una de las cosas que hacemos en la Asamblea de Madrid, hemos hecho 2 cosas. En primer lugar, hemos conseguido aprobar a los presupuestos que dotaban a la justicia de una cantidad miserable de dinero, como siempre, desde hace 20 años que tiene transferida la competencia a la Comunidad de Madrid en materia de justicia, no ha variado el importe de dinero que destina la justicia, que está absolutamente colapsada. A lo mejor muchos de vosotros y vosotras habéis tenido experiencias de querer divorciaros, o reclamar un despido, o reclamar un alquiler de un inquilino que no paga un piso, y uno se va a 3, 4 años vista para el juicio. Y la gente dice, pero bueno, ¿qué clase de justicia es esta, no? O si habéis dado una vuelta por los juzgados de Madrid, tienen un aspecto absolutamente impresentable para ser los juzgados que representan el poder judicial de una ciudad de las más importantes de Europa, ¿no? Una capital europea, y que tienen un aspecto y están descuidadas de manera deplorable, ¿no?
Bueno, pues hemos conseguido aprobar a esos presupuestos una cantidad de dinero adicional para que se creen 500 plazas nuevas de funcionarios que puedan agilizar el trámite de los expedientes. Hemos aprobado también una cantidad para que se mejore el turno de oficio, para que los abogados de oficio puedan cobrar un poquito más después del recorte tremendo que les pegó Esperanza Aguirre hace unos años, ¿no? Y que cobraban unas cantidades de miseria. Y también una cantidad para que se puedan reformar un poco los edificios de la justicia, arreglar mínimamente porque están en el estado que están. Nosotros estamos en esto, mientras el Partido Popular, ¿en qué ha estado durante estos 20 años? ¿Cuál fue la idea de Esperanza Aguirre de cómo había que abordar la reforma de la justicia? Pues construir el campus de la justicia, que habéis oído hablar de él. ¿Qué es lo que ha quedado del campus de la justicia? En el que, según lo que hemos ido investigando en la Asamblea de Madrid, en una comisión que hemos creado para estudiar la deuda, pues parece que el Partido Popular se gastó, de lo que llevamos computado, 130 millones de euros. Entonces, todos hemos llegado al 15M con un grito. O sea, entonces, al principio había una suma de gritos. Lo que conseguimos allí es unificar el grito. El grito final fue no nos representan, pero que se puede, se puede. Entonces, ahora lo que toca es empujar un poquito más, porque con esta certeza tenemos delante unas elecciones y la certeza de que, si antes decíamos sí se puede, ahora decimos sí se puede con toda la certeza de que va a ser posible.